Esperanza de vida, desarrollando una estrecha comunión con Cristo. ¿Cómo darle la gloria a Dios? Nuestro texto para este día, Juan 15, del 7 al 9. Si permanecéis en mí, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis, y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto, y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. La razón de por qué la vid y sus ramas son una parábola tan verídica de la vida cristiana es que toda la naturaleza tiene una sola fuente y está alimentada por un solo espíritu. Es decir, lo mismo que a nosotros, también Dios creó a esa vid y por eso es que puede ser utilizada para poder traernos enseñanza a cada uno de nosotros. Porque el mundo vegetal fue creado para dar al hombre una lección objetiva eh, de la dependencia ante Dios y de la seguridad que tenemos en esa dependencia. Pero hay una diferencia sustancial entre la vid y cada uno de nosotros. Los árboles no son conscientes del poder de Dios. Nosotros sí somos conscientes del poder de Dios. Lo experimentamos. Dios nos ha dotado con mente y sentimientos para que podamos hacerlo. El ser humano tiene también una voluntad que puede cooperar con Dios para entender, aprobar, aceptar lo que Dios nos ofrece y así, de esa forma, cumplir nosotros con los propósitos de Dios. Entonces, hay algo importantísimo en medio de todo esto. Dios va a respetar la voluntad de todo ser humano. Esto es increíble, pero al final de cuentas, es la manera en cómo Dios ha decidido hacerlo. No somos marionetas en las manos de Dios. Dios decide respetar la voluntad de cada uno de nosotros. Por eso es que el texto dice, si permanecéis. Dios puede obligarnos a permanecer, pero Dios no actúa así. La manera de cómo Dios actúa es distinta. Y es allí donde se halla la diferencia entre la rama natural y la vid verdadera. La rama no puede hacer nada para permanecer o no. Nosotros sí. Para ella la rama es una fuerza natural la que le permite estar ahí. Para nosotros no es por la fuerza de la voluntad, sino por el poder divino en el consentimiento que cada uno de nosotros damos para que Dios actúe en nuestra propia vida. Nosotros somos los que hemos de aprender a descansar y confiar en lo que Dios va a hacer a través de cada uno de nosotros. Nosotros somos los llamados a permanecer. Si permanecéis, es el ocuparnos totalmente en Jesús, el hundir las raíces en la fe, en amor y en obediencia a Él. Para ponerlo en una sola frase, Cristo lo primero. Y esta es una frase tan totalizadora como aquel texto del libro del Deuteronomio. Jehová vuestro Dios, Jehová uno es, donde Dios, donde Cristo es el todo en todos. Entonces, no te ocupes tanto de permanecer, ocúpate de Cristo. Y es ese mismo Cristo el que te va a sostener, el que te va a guardar y el que hará que tú permanezcas. Porque el propósito de Cristo Jesús para cada uno de nosotros es que Él resida en cada uno de nosotros, donde Él forma parte de nuestra propia vida. Y si Cristo forma parte de nuestra vida, entonces viene esta otra frase. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis. Y esto no solamente es meditación, recuerdo, amor y fe. Porque la idea es precisamente que permanezcamos
en la palabra de Jesús, que permanezcamos en su enseñanza, que permanezcamos en su amor, que permanezcamos constantemente dependiendo, viviendo de Él. Y eso es todo lo necesario para nuestra vida. Todo lo que nosotros necesitamos para experimentar paz, bendición y gozo está solamente en estas palabras. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros. Eso es todo lo que necesitamos para experimentar bendición y felicidad. Y si su palabra entra en nosotros y empieza a conformar parte de nuestra voluntad, en nuestro ser, y constituye nuestra vida y transforman nuestro carácter ahora en semejante a Cristo, entonces nosotros podríamos repetir como el apóstol Pablo: y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Por eso es que pide todo lo que quieras, que te será hecho. Porque vamos a pedir solo aquello que está conforme a su voluntad. Porque nuestras palabras a Dios en oración serán el fruto de Cristo viviendo en cada uno de nosotros. No vamos a pedir para nuestros gustos, no vamos a pedir para nuestros deleites, sino vamos a pedir lo necesario para poder seguir dando fruto y así cumplir con la voluntad de Dios. E incluso cuando atravesamos momentos difíciles, nuestra pregunta en oración será: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Para que en este lugar donde tú me has puesto, para que en las circunstancias que tú me permites hoy atravesar, para que ahí, Señor, haga yo tu voluntad. Y en esto es glorificado mi Padre. Quizás es una pregunta que de pronto dices: bueno, ¿y cómo puedo glorificar yo a Dios? ¿Qué puedo agregar a la gloria de Dios? ¿Qué podría yo hacer? No podemos añadir a su gloria nada o llevar alguna gloria nueva de lo que Dios ya no tenga. Todo es de Él. Nosotros mismos dependemos de Él. ¿De qué forma podemos glorificar a Dios entonces? No es construyendo enormes rascacielos, no es construyendo enormes basílicas o simplemente componiendo preciosas melodías. Todas son formas importantes para darle la gloria a Dios. Pero en este texto nos lleva específicamente a cuál es el concepto de cómo podemos glorificar a Dios. Y está al alcance de cada uno de nosotros, permitiendo que su gloria brille en nosotros. Probablemente yo no puedo construir una gran sonata para que Dios sea alabado. Probablemente yo no tenga el dinero, los recursos para construir una gran basílica, pero sí puedo permitir que su gloria brille en mí. Y si me rindo por completo a Él, para que su gloria pueda ser manifestada primero en mí y a través de mí a todo el mundo, entonces yo puedo glorificar a Dios, porque todos tenemos esa oportunidad de ser instrumentos para que la gloria de Dios brille para los demás. En uno de los credos antiguos decía así: el fin principal del ser humano es glorificar a Dios y alabarle para siempre. Pero no es cantando, no es construyendo catedrales, sino permitiendo que la gloria de Dios brille primero en mi vida, para que a través de mí esa gloria traiga bendición a Dios. Tenga misericordia de nosotros. Ese salmo precisamente habla acerca de esto. Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga, haga resplandecer su rostro sobre nosotros. Para que vea esta frase: para que sea conocido en la tierra su camino. La idea de que el rostro de Dios resplandezca, de la que Shekinah de Yahvé brillando en nuestro rostro, su propia presencia iluminando nuestro rostro, no es para mostrar a los demás que somos más santos que otros, no, es para que sea conocido en la tierra, en este lugar donde nosotros nos encontramos, ahí en las empresas donde vamos cotidianamente, en el trato con los clientes, con los amigos, con los familiares, con los vecinos, para que todos ellos conozcan que la salvación viene de Jehová. Y por eso es que si el rostro de Dios brilla sobre el mío, entonces yo puedo experimentar la oportunidad de ser bendición para las personas que están a mi lado. Dios es glorificado entonces cuando nosotros estamos dando fruto
para gloria suya. En eso es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto. Porque cada uno de nosotros no trabajamos para nosotros mismos, trabajamos para Dios. Dios nos llamó a eso. Desde esa primera escena en el libro del Éxodo, cuando Dios llama a su pueblo que está esclavo en Egipto y le llama para que ahora forme parte de esas personas que han de ser liberadas. La primera encomienda que recibe Moisés es: dile a Faraón que deje salir a mi pueblo para que vayan a Sinaí y me sirvan. Trabajamos para el Señor. Por eso es que si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra conforme al poder de Dios, hay que hacerlo para que en todo sea Dios glorificado. Y ese todo incluye todas nuestras actividades. Si estás cocinando, cocina para la gloria de Dios, no solo para agradar a tu marido. Si estás atendiendo clientes, atiende a cada uno de ellos para la gloria de Dios. Si eres educador, educa a cada uno de esos pequeñines para la gloria de Dios. Si estás formando profesionales, fórmalos para la gloria de Dios. Si tienes la oportunidad de estar en un área de servicio, en una dependencia pública, hazlo para la gloria de Dios, porque a través de cada uno de esos elementos estamos ministrando a otros, porque hablamos y ministramos conforme a lo que Dios nos da, para que en todo Dios sea glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. Amén, dice el apóstol Pedro. Entonces considera esto. Las personas van a juzgar a Dios por el fruto que llevan las ramas. Y esto es muy, muy serio. Porque mucha gente va a rechazar a Dios. Pero no porque tratan con Dios, sino porque nos conocen a nosotros. Porque a veces nosotros no estamos dando fruto, ni estamos dando la gloria a Dios. Por eso es que a veces la crítica hacia Dios no tiene que ver con Dios mismo, sino con lo que la gente ve a través de la iglesia de Dios, a través de cada uno de nosotros. Mira esta frase, que puede ser lapidaria prácticamente, pero es de uno de los hombres más reconocidos del siglo XX. Yo sería cristiano, dijo Gandhi, si no fuera por los mismos cristianos, porque esos cristianos a los que él se está refiriendo son a esos ingleses que eran opresores de su propio pueblo, de ese pueblo hindú. Y a ese pueblo hindú, él, aun cuando tenía muchos conceptos derivados del cristianismo, dice: yo no puedo ser cristiano, porque no puedo ser como ellos. No es casualidad que hoy en día algunas de esas venerables capillas en Inglaterra se renten semanalmente para reuniones, para fiestas, y una que otra hoy en día o es museo o se ha convertido en una mezquita. Cristianos que dejaron de dar fruto en lugar de estar glorificando a Dios. Pensemos más bien entonces en el pecado y en la vergüenza que significa el dar poco fruto, porque de esa forma estamos realmente robando la gloria a Dios, la gloria que Dios debería de recibir. Si nosotros no la estamos propiciando, si no la estamos dando, si no estamos trabajando y dando frutos para Él, entonces estamos robando la gloria a Jesucristo. Y entonces debemos de aprender el secreto de llevar gloria a Dios, sirviendo en la capacidad que Él mismo nos da. Y esto tiene que ver con la aceptación plena de la palabra de Dios. Si mis palabras permanecen en vosotros, si la palabra de Dios, no como un recordatorio mental, sino como una acción de vida cotidiana, si la palabra de Dios permanece en mí, yo estaré también empezando a dar fruto para la gloria de Él. Porque la palabra nos lleva en un crescendo, fruto, más fruto y mucho fruto. Que estas palabras permanezcan en nosotros hasta que estemos cada uno de nosotros dando fruto para la gloria de Dios. Y entonces dice Jesús: y así seáis mis discípulos, dando mucho fruto.
Surgen preguntas en medio de esto. ¿No son discípulos aquellos que no llevan fruto? Sí, sí lo son. Puede incluso que lo sean, pero en un estado a veces inmaduro, limitado, atrasado. Porque el objetivo de Dios en Cristo Jesús es que cada uno de sus discípulos den mucho fruto. Si recuerdas aquella parábola de Jesús y el sembrador, hay semilla que cayó en buena tierra y produjo a 30, a 60 y a 100 por uno. Y el objetivo de Dios para sus discípulos es que estemos dando al 100 por uno mucho fruto. Nuestro Señor nos dice qué tipo de características deben de tener los discípulos que Él quiere y que sean dignos entonces de llevar su nombre. Son aquellos que llevan mucho fruto para gloria de Dios. Así debe de ser cada uno de los discípulos de Cristo Jesús. Entonces tenemos que marcar una diferencia entre discípulos y discípulos. En derredor de Jesús siempre había mucha gente. Consideremos un círculo de la gente que estaba ahí en derredor de él. Pero en derredor de él había otro grupo más amplio. Y un grupo todavía más amplio, quizás podemos empezar a calificar cada uno de ellos. En el más cercano, la gente que estaba comprometida. Cuando llegó el momento de la crucifixión solamente había 5 personas junto a la cruz. Miles le habían aclamado, pero solamente había 5 que estaban ahí. Y por cierto, solamente uno de ellos era varón. Los 4 restantes eran mujeres. Los comprometidos. Después hay una congregación, gente que le busca a Jesús, que está interesado, pero que puede crecer todavía más. Y por último, la comunidad. ¿En qué círculo estás tú? ¿Formas parte de esa comunidad? Que ve a Jesús, le interesa, sabe de él, pero solamente de lejos. Estoy seguro que tú y yo, independientemente de qué círculo estés hoy, si formas parte de la comunidad puedes dar un paso más adelante y formar parte ahora de la congregación y empezar a crecer en ese compromiso con Dios. Y aún si estás en el círculo más estrecho, en ese círculo de la gente que está comprometida con Jesús, estoy seguro que también puedes dar un paso más adelante y todavía crecer más en la comunión con Cristo Jesús. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? En muchos cristianos el objetivo principal, si no único, es el de su religión, el de la seguridad personal. Están contentos con el ser salvos. La idea del servicio y del fruto para ellos siempre ha sido secundaria. Y el deseo ardiente de dar mucho fruto realmente no les preocupa. Esa es una enorme diferencia. Y por eso están en la congregación, o quizás simplemente parte de la comunidad. Saben de Jesús, pero no están comprometidos. El objetivo de Jesús es que llevéis mucho fruto y así seamos discípulos suyos. Entonces no nos contentemos con la idea de hacer un poco más de trabajo. ¿Sabe? Parte de nuestro problema cultural en México es que nada más cumplimos y eso es todo. Un discípulo está preocupado de dar más y más y más fruto cada día. Y cada día se levanta para ver de qué manera puede dar más fruto para el Señor Jesucristo. Sed en mi amor. Lo que la vida hace por la rama es cumplir con una ley natural, pero Dios no actúa así. En Dios hay amor personal por cada uno de sus hijos, porque como el Padre le amó, lo mismo Él nos ama a cada uno de nosotros. Y nosotros fuimos llamados a permanecer en el amor de Cristo. Si hemos de vivir entonces como Jesús, hemos de participar en todo esto, en todo lo que Él ha hecho. Nuestra vida debe tener su aliento y ser en un amor celestial como la suya. En Jesucristo mismo, quien debe de vivir en nuestro corazón por medio del Espíritu Santo. Entonces conoceremos y tendremos en nosotros el amor que sobrepasa todo entendimiento. Permaneced en mi amor. Hablamos del hogar de un hombre como su morada, el lugar donde mora, donde permanece, el lugar donde fuimos llamados a nosotros a permanecer, a morar, es precisamente morar en el amor de Cristo. Nuestra morada, el hogar de nuestra alma, debe de ser el amor de Cristo. El amor de Cristo Jesús no es un sentimiento. Cristo desea ser nuestra vida y en realidad Él hace y nos da las condiciones para que así sea.
Nuestro permanecer continuamente en la vid ha de ser un permanecer en su amor. El amor del Padre al Hijo no es un sentimiento, es una vida divina. Permanecer en su amor es permanecer también en su palabra. El secreto de la verdadera vida cristiana entonces es creer que podemos permanecer en su amor. ¿Y cómo podemos llegar a esta fe? Abandonarnos por la fe en Cristo Jesús para que Él obre en nosotros. Volver los ojos de las cosas visibles para poder entonces poseer las invisibles. Pon tu corazón en Jesús y su amor, que Él despertará entonces nuestra fe y la fortalecerá. Ocúpate de ese amor, adóralo, espera, confía en Él. Y entonces puedes estar seguro de que Él te alcanzará y con su poder Él te llevará para que sea entonces el amor de Dios tu morada y tu hogar.